Le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. En esta mañana le pedimos que se ponga en pie. Les saludamos a aquellos que nos están viendo por el Facebook Live. Que Dios les bendiga y que ustedes se estén preparando en esta mañana para gozarnos con el Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar nuevamente en su casa, congregándonos. Y les voy a leer un pasaje bíblico que se encuentra en el Salmo 27, versículo 4. Y dice así: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. El salmista dice a Dios que todos los días de su vida quiere permanecer en el altar de Dios, dentro de la presencia del Señor, y que Él persigue eso. Y es hermoso como Él lo dice, porque al decir esto, le está diciendo no solamente un día, no solamente un momento, sino en todo tiempo yo quiero estar con el Señor. Yo quiero perseguir a mi Padre y estar delante de su presencia. Así que en esta mañana, los que nos encontramos aquí en la casa del Señor y aquellos que se encuentren en su casa, vamos a adorar al Señor y en todo momento anhelar estar delante de su presencia. Cantamos que se llene tu casa. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Cantamos, Señor, que se llene tu casa de tu gloria. Pero también te pedimos, llena nuestras vidas de ti, Señor. Fortalece nuestras vidas. Estamos delante de tu presencia, Señor. Yo te pido en este día, Señor, que seas tú, Padre de la gloria, obrando en cada corazón, obrando en cada mente, Señor amado. Estamos delante de ti, Señor. Hemos llegado a tu casa para adorarte, para bendecir tu nombre. Recibe la alabanza de
tu pueblo en este día, Señor. Es a ti que te adoramos, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Señor en esta mañana. Ahora les pido, si no sé de esto, okay, ahí está. Les pido que me acompañen a Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Y dice así: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Recibamos esta palabra en el día de hoy. Y si ustedes pueden enmarcar eso, les exhorto que lo hagan, porque es algo hermoso que el Señor nos diga que en todo momento Él nos va a sostener, que Él nos va a guardar, que Él nos va a cubrir. En estos momentos que algunas veces nos ponemos nerviosos por las cosas que vemos y por las circunstancias, es siempre importante recalcar que el Dios está con nosotros, que no se ha olvidado de nosotros por las cosas que veamos o las cosas que estén pasando en nuestras vidas o a nuestro alrededor. Que en todo el momento Él está pendiente y que nos guarda y que nos protege. Ahora cantamos. En nombre del Señor, todo lo hace bien. En la tormenta mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En maravillas tu mano lo
al Señor, aleluya. Gracias, Señor, porque confiamos en que todo siempre tú lo haces bien, aleluya. Nuestras vidas en tus manos están seguras y en eso creemos. Ahora vamos a seguir adorando al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas, y le invito, hermanos y hermanas, a que me acompañen a hacer esta oración, pidiendo a Dios que sea quien bendiga los diezmos y ofrendas, aleluya. Señor, adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad en nuestras vidas. En este momento, Señor, vamos a recoger los diezmos y ofrendas y te pedimos que seas tú, Señor de la gloria, Padre, administrando bien todo lo que aquí se recoge, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre. En esta hora bendice a cada uno de mis hermanos donde hay necesidad. Señor, te pedimos que seas tú supliendo cada una de esas necesidades. Padre, que podamos dar en agradecimiento, en gratitud delante de tu presencia, sabiendo que todo lo que tenemos es gracias a ti. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mientras adoramos, ofrendamos y diezmamos al Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Amén y amén. Siempre le daremos lo mejor a nuestro Dios. Vamos a continuar adorando al Señor, pero no sin antes quiero recordarle, continuamos con nuestra programación de la semana a través de, ¿verdad?, de Facebook Live. Ustedes saben que los cultos de oración y los estudios bíblicos se han realizado a través de esa plataforma. Más adelante en la semana vamos a estar reuniéndonos y les estaremos informando cuáles van a ser las medidas, ¿no?, que vamos a continuar tomando como iglesia para así llevar nuestros cultos los domingos. En la semana se le va a estar informando y esté bien pendiente a eso. No quiero olvidarlo, hice en el primer culto y lo hago también ahora, dar las gracias a todo el liderato, el Ministerio de Alabanza, por el respaldo, ¿verdad?, durante las semanas de oración. ¿Cuántos se han gozado en esta semana? Ha sido excelente el trabajo que han hecho y damos gloria a Dios por eso, por los servidores de la casa, ¿verdad? Hoy estamos cerrando esta semana de oración que no sé ustedes, pero es tan necesario, ¿verdad? Y fue tan necesaria, ¿no?, tener ese espacio de oración todos los días la semana pasada, y es un refrigerio a nuestros corazones y esa, ¿verdad?, esa esperanza que se mantiene viva en nosotros, que es el Señor, y en eso confiamos, sabiendo que Dios escuchó y sigue escuchando el clamor de su iglesia. Así que, iglesia, como ustedes ya saben, ya escucharon la orden ejecutiva, ¿verdad? Tenemos que seguir cuidándonos, seguir tomando nuestras prevenciones, ¿no?, donde quiera que estemos, como ya lo he dicho y lo sigo repitiendo. Una cosa es el cuidado que tenemos aquí en la iglesia y que lo tenemos, más cuidado no podemos tener aquí. Y otra cosa es cuando nosotros estamos expuestos, ¿verdad?, por los diferentes trabajos que tienen cada uno, las exposiciones, ¿verdad?, afuera, y que realmente no sabemos, ¿verdad?, de quién puede estar contagiado, porque hay personas que ¿verdad?, tienen síntomas, hay otros que no, pero por eso todos nos debemos de cuidar, ¿verdad?, y mantener nuestras mascarillas
y la higiene que así se exige. Así que continuamos orando y damos gracias a Dios por el tiempo que nos da como iglesia, y usted, ¿verdad?, que pueda cuidarse y cuidar también a los suyos. Esta semana, recuerde, el lunes nuestro culto de oración y los jueves el estudio bíblico. Mantengan en sus oraciones. Mañana comienzo mis estudios, también son a través de la línea, ¿verdad?, online, en la plataforma Zoom, y voy a estar estudiando lunes, martes y miércoles, así que me mantiene ahí en sus oraciones y sé que así será. Amén. Le invito a que se pueda poner de pie a aquellos hermanos que nos ven a través de Facebook Live. Vamos a adorar al Señor siguiendo esta declaración, porque el Señor ha sido bueno. El Señor sigue siendo justo y sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Y en este día, ya casi tarde, vamos a estar retomando la historia del rey Saúl, que la dejamos, ¿verdad?, el domingo anterior, y que hoy es la segunda parte, porque cada uno de nosotros tiene un llamado de parte de Dios, y ese llamado debe valorarse. Ese llamado debe ser atesorado en nuestros corazones y obedecer a lo que Dios nos está mandando a obedecer. Así que vamos a ver hoy qué es lo que a través de esta historia el Señor tiene que decirnos, y oramos al Señor para que así sea Él, hablando a nuestras vidas. ¿Puede usted ahí cerrar los ojos donde está y hablar con Dios y decir: Señor, yo quiero escuchar tu voz? Sigue hablando a mi corazón, a mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Sobre todas las cosas, obedecerte a ti, porque mejor es la obediencia que los sacrificios. Padre, en esta hora tú te agradas de la obediencia de tu pueblo. Cuando somos fieles, cuando somos obedientes a ti, Señor, tú te agradas. Y es que hay un pueblo, Señor, que ha decidido caminar en pos de ti, Señor, sabiendo que tú eres la vida, sabiendo que tú eres el camino, Señor, y que nos lleva, Señor, a un lugar seguro. En esta hora delante de ti estamos, y asimismo lo declaramos en esta mañana. Tú has sido bueno, Dios. En medio de los procesos, tú sigues siendo fiel y sigues siendo justo. En el nombre de Jesús. Amén. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. En dónde estaba y cómo tu mano me rescató. Cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón, tu paz siempre estuvo conmigo. Tu amor nunca dejó de ser, y en cada montaña subimos. Nunca estuve solo, nunca tuve miedo. Al pensar en dónde estás, como tu mano me rescató. Cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón, tu paz siempre estuvo conmigo. Tu amor nunca dejó de ser.
soy libre por tu palabra y tu perdón. Paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser. En cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido santo, digno, justo, bueno, santo, digno, justo, bueno. Te bendecimos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Te bendecimos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Tú has sido bueno, Aleluya. tú has sido Tú justo, has sido bueno, Señor. misericordioso, Oh, sí. tú has sido fiel. Aleluya. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Tú has sido bueno, tú has sido justo, Díselo al Señor. misericordioso, Aleluya. tú has sido fiel. Tú has sido bueno. Solo tú, Tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dile gracias, gracias, Dios, gracias. Gracias por tus bondades, gracias por tu fidelidad, gracias por tu justicia, gracias porque tú sigues siendo el mismo Dios, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tú estás presente en mi vida. Gracias porque no me has abandonado. Gracias, 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 porque aunque el camino ha sido duro, tú has permanecido a mi lado fiel, aleluya, y no te has alejado de mí, Señor. Gracias, gracias, hoy puedo decirte gracias, Señor, porque aunque la montaña fue, Señor, difícil subirla, tú nunca me dejaste. Tu mano me ha sostenido y me sigue sosteniendo, aleluya.
Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios, aleluya. Cuánta gratitud en nuestros corazones. Oh, Padre, cuánta gratitud en nuestros corazones. Agradecidos estamos de ti, Señor. Tú has sido bueno, tú has sido justo y fiel. Tú no nos dejas. Aleluya. Gracias, Dios. Sigue con nosotros, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Asimismo, de pie, si puedes quedarte y buscar tu Biblia. Los que estén de pie. Y yo te invito en este momento a que busques la Biblia en Primera de Samuel. A todos aquellos que nos están viendo a través del Facebook Live. Vamos a estar en Primera de Samuel, capítulo 14. Es un capítulo de 52 versículos, pero tranquilo porque no vamos a leerlos todos. Sí, yo le invito a que después se dé la tarea, la asignación de hacerlo usted y de estudiarlo. Voy a ir a unos textos en específico y yo quiero que usted me acompañe en ello y mantenga su Biblia después de haberlo leído ahí, porque vamos a estar visitando varios pasajes y vamos a terminar con el capítulo 15. ¿Lo tiene ahí? Primera de Samuel 14. Voy a leer, escucha bien, voy a leer del versículo 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella habla nuestras vidas. Ella sigue ministrando nuestros corazones. Ella es viva, Dios, y nos da vida a nosotros, Señor, cuando la leemos. Padre, en esta hora yo te pido que continúes hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Ministra los corazones de mis hermanos, dale dirección si así la necesitan. Dale luz, Señor, en medio de su caminar. Que puedan afirmar sus pasos en ti, Señor amado, que eres esa roca inconmovible, Padre de la gloria. En esta hora delante de ti estamos y sigue hablando, Dios, sigue hablando. Queremos escuchar tu voz. Ministra a mis hermanos, Señor, aún aquellos que se encuentran a través del Facebook Live, Señor, háblales y que ellos sientan tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le invito a tomar asiento. Como le dije, mantenga la Biblia ahí en el capítulo 14 de Primera de Samuel. El domingo pasado estuvimos predicando sobre las características del rey Saúl y cómo nosotros no podemos permitir que esas características negativas, ¿no?, que las pudimos ver el domingo pasado, estén en nuestras vidas. No podemos aceptarlas en nuestras vidas. ¿Qué podemos decir y recordar del rey Saúl? Un hombre elegido por Dios, con un llamado a ser rey, pero con un corazón muy lejos, escuche bien, muy lejos de seguir la voluntad de Dios. Con un corazón con muchos deseos, pero en ello no había ninguno de querer responder al llamado que Dios había hecho a su vida.
Cuando vemos esta historia y continuamos leyendo lo que pasó con el rey Saúl, nos damos cuenta que el daño que hasta ese momento Saúl había causado era tal que hasta su propio hijo se separó de él. Hasta su propio hijo se había dado cuenta que el corazón de su padre estaba muy lejos de la voluntad de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Y por qué yo le digo eso? Porque esos textos que leímos del 6 al 10, cuando vamos al capítulo 14:1, dice que cierto día Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar a los filisteos. Jonatán se levantó ese día con deseos de irse del lado de su papá, a enfrentar a los enemigos. Yo no le estoy hablando de Jonatán y un ejército grande, le estoy hablando de Jonatán y su escudero nada más. ¿Qué es lo primero que yo quiero decirle con esto? Que esto que ocurrió aquí fue un movimiento de fe. Diga, movimiento de fe. Ay, pero usted desayunó. Tuvo que haber desayunado porque usted vino al segundo culto. Un movimiento de fe. ¿Y por qué le llamo un movimiento de fe? Vaya conmigo, me tiene que seguir en la historia para que no ¿verdad? No nos perdamos en el camino. ¿Y por qué le llamo un movimiento de fe? Porque estamos hablando que Jonatán y su escudero se iban a presentar al terreno de los filisteos, que eran sus enemigos. Estamos hablando de dos hombres contra un ejército. Dígame usted si eso no es fe. Dígame usted si para tú enfrentar un ejército, siendo tú y tu escudero, que ni siquiera es un guerrero, ¿verdad? Por ponerlo así, le estaba llamado a servirte, a ayudarte a llevar las almas. Pero Jonatán tenía algo diferente a su papá Saúl. Y eso lo vamos a ver en el camino. Cuando yo veo esto y cuando veo este movimiento de fe de parte de Jonatán, yo tengo que llegar a la conclusión que esto lo hace alguien que tiene fe, y esto me deja saber de cierta forma que aunque Saúl no había hecho nada por entablar una relación con Dios, su hijo Jonatán sí había conocido algo mucho más allá de lo que pudo haber escuchado. Porque alguien que se expresa de la manera que lo hizo Jonatán me dice que sabe que Dios es el Dios de lo imposible. ¿Usted dice gloria a Dios a eso? Pastora, pero explícame esto mejor porque yo no entiendo. Pues yo te lo voy a explicar mejor. Vamos al texto. Versículo 6. La parte B del versículo 6, donde dice: espero que el Señor, ¿lo tiene? Jonatán le dijo a su escudero: espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. ¿Qué estaba haciendo Jonatán? Jonatán le estaba diciendo a su escudero que él sabía que al Dios que él le estaba clamando podía salvarlo de cualquier peligro. Yo quiero decirte que Jonatán conocía el lenguaje del reino, que Jonatán conocía el Dios todopoderoso, le podía ayudar. Solamente aquellos que hemos tenido experiencias con Dios, solamente aquellos que tenemos nuestra fe inconmovible, podemos decir las grandes cosas que el Señor puede hacer con nosotros. Por eso es importante, iglesia, que usted y yo hoy hablemos el lenguaje del reino. Pastor, ¿y cuál es el lenguaje del reino? El lenguaje de fe, el lenguaje de creer, el lenguaje de seguir caminando, aunque las cosas a mi alrededor cambien. Yo sé que mi Redentor vive. Oh, bendito tu nombre. Hoy la mascarilla no me está ayudando. Todo sea por la obediencia.
Yo sé que mi Redentor vive. Ese es el lenguaje del reino. Ese es el lenguaje de los hijos de Dios. Es un lenguaje que solo lo pueden usar aquellos que han conocido, que han experimentado y vivido las bondades y el cuidado de Dios de manera personal. Mire esto, vaya conmigo. Y si usted estuvo el domingo pasado, usted sabe que una de las cosas que hablamos es que Saúl no tenía una relación con Dios. Es que en ningún momento de la historia usted ve que Samuel lo ungió y él se fue a una esquinita a hablar con Dios. Usted no vio eso, ni yo tampoco. En ningún momento dice el texto, ante los anteriores que leímos el domingo pasado, en ningún momento dice que Saúl fue a consultar a Dios, porque no había relación. Pero cuando yo veo la historia de su hijo Jonatán, que es lo que acabamos de leer, nos dice que Jonatán se fue del lado de su padre y él confiaba en el Dios de los cielos. ¿Quién le enseñó a Jonatán sobre Dios? Yo no sé, pero su padre no fue. Pero él estaba muy claro en que el único que podía ayudarlo a vencer al campo enemigo era el Señor. Yo no sé si tú sabes hoy que el único que te puede ayudar en medio de las situaciones difíciles, en medio de los procesos, en medio de las pruebas, es el Dios Todopoderoso. Y el Señor te está diciendo hoy movimientos de fe. Tú tienes que moverte en fe, aunque lo que estés viendo esté en contra de lo que tú esperas. Créeme a mí, porque yo soy el Dios de lo imposible. Aleluya. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Mira, era más que Jonatán y el escudero. Pero aún así, Jonatán sabía que Dios, y solamente Dios, era suficiente para salvarlos. ¿Tú sabes que Dios es suficiente para ti y para mí? Oh, no hubo mucho amén, pero así es. Una fe activa es lo que tú necesitas en tu vida. Una fe activa es lo que mueve la mano de Dios. Algo que me gusta de este texto, ¿sabes qué me gusta? Además de muchas cosas, vaya conmigo al 7, versículo 7. Cuando Jonatán le explicó a su escudero lo que quería hacer, mira las palabras de su escudero. Adelante, respondió el escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Wow, no solamente este escudero había aprendido a llevarle las almas, a cargarle el vaso de agua, a llevarle todo, olvídate, todos los equipajes que él tuviera Jonatán en el camino, sino que también aprendió a conocer el corazón de su amo. Aprendió a conocerlo a él. De tal manera que cuando él le dijo lo que quería hacer, el escudero pudo haber dicho fácilmente, pero este está loco. Pero vamos a ir al territorio de los filisteos. Nosotros dos solos. Teniendo tu papá un ejército. Cuando Dios está presente, cuando Dios está en el plan, cuando tú metes a Dios en tus decisiones, cuando Dios está en tus metas, en tus sueños y en tus anhelos, todo obra para bien. Todo sale mejor que nada. Como decía el cántico de ahorita, Señor, yo sé que siempre todo tú lo haces bien. ¿Te dice amén a eso? Número 1, un movimiento de fe. Número 2, una consulta por conveniencia. Hey, una consulta por conveniencia. Mira lo que pasó aquí. Yo estoy resumiendo porque acuérdense que este capítulo tiene 52 versículos. Pero lo estoy resumiendo bien. Tranquilo. Pues Jonatán y el escudero se fueron. Derrotaron a 20 filisteos. No tuvieron que hacer mucho, simplemente pasó lo que la fe de Jonatán pidió que pasara.
Llegaron allí y los derrotaron entre ellos dos. Entre ellos dos. Y Dios le dio la victoria. ¿Y qué estaba pasando con su papá Saúl? Vamos para acá. Vamos a los versículos 15. Busque conmigo. Capítulo 14, versículo 15. Voy a leer del 15 al 23. Mire el ánimo de Saúl, del rey Saúl. Dice: cundió entonces el pánico en el campamento filisteo, y entre el ejército que estaba en el campo abierto, todos ellos se acordaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Desde Gibeá de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados: pasen revista, o sea, pasen lista, a ver quién de los nuestros falta. Mira cómo era Saúl, que era el rey, y no se había dado cuenta que su hijo no estaba a su lado. Vaya estudiando el comportamiento de este hombre, porque si él era el rey, ¿quién tenía que estar a su lado en primera fila? El heredero, su hijo, claro. Pero él ni por aquí, mira, ni por aquí le pasó. Mandó a pasar lista. Entonces así lo hicieron y resultó que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le pidió a Ahía que trajera el arca de Dios. Entre paréntesis dice, en aquel tiempo el arca estaba con los israelitas. Versículo 19. Pero mientras hablaban, el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor. Así que Saúl le dijo al sacerdote: no lo hagas. ¿Que no hiciera qué? Que no trajera el arca. Y uno dice: pero ¿y qué le pasa a este hombre? Primero le dice: trae el arca porque vamos a consultar a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y en cuestión de minutos, de segundos, cuando vio el ánimo del pueblo y lo que estaba ocurriendo, dijo: no lo haga, que yo sé lo que yo tengo que hacer. No lo dice ahí, pero usted se va a dar cuenta. Enseguida Saúl, versículo 20, reunió a su ejército. No consultó, recuerde, y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Además, los hebreos que hacían tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a la fila de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, y al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Versículo 23. Así libró el Señor. ¿Quién los libró? No dice Saúl ni su ejército. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Una consulta por conveniencia. Alguien dijo, y me gusta esto, y si usted quiere anótelo: hay muchos que desean consultar a Dios acerca de su seguridad, pero no les consultan a Dios acerca de su deber. Lo voy a volver a repetir. Hay muchos que desean consultar a Dios acerca de su seguridad, pero no le consultan a Dios acerca de su deber. Este fue el caso de Saúl. Recordemos que la relación que Saúl tenía con Dios era la que el mismo Saúl había querido tener. ¿Cuál relación? Ninguna. Ninguna. Porque para nada consultaba a Dios. Y lo podemos ver en la historia, no lo hacía. Él tenía la relación con Dios que él quiso mantener. Porque su corazón, hermanos y hermanas, era necio. Y al ser necio y al ser terco él mismo, eso no le permitía acercarse a Dios para consultarle. Eso no le permitía acercarse a Dios para pedirle dirección. Porque él se encontraba suficientemente capaz para tomar sus propias decisiones y resolver los asuntos.
Qué triste cuando como hijos de Dios, como llamados y escogidos de Dios, nos creemos suficientemente capaz para resolver todos nuestros asuntos. Si en este año 2020, a estas alturas, todavía la gente no ha entendido que necesita a Dios para todos sus caminos, está perdiendo el tiempo. Nosotros necesitamos hoy y siempre lo vamos a necesitar, buscar la dirección del Altísimo. Pero cuando hay un corazón necio, cuando hay una mente corrompida, cuando hay un corazón que de lejos nada más quiere estar pendiente de las cosas de Dios, pero no hay una cercanía, se toman las decisiones como les da la gana a la gente tomarlas. Y cuando usted ve ese texto 19, que lo debe marcar ahí, después estudiarlo con calma, él le dice al sacerdote, no le dice, pero es parafraseando la pastora acá, estamos en un gran problema, ¿cómo vamos a enfrentar a los filisteos? Lo que él no sabía era que su hijo, minutos antes, ya había matado a 20, porque consultó a Dios, porque creyó en Dios, porque se basó en una fe que aunque él no ve nada, él sabía que su Redentor vive. Y usted y yo nos debemos mover por fe, creyendo que el Señor es quien nos lleva, creyendo que el Señor es quien nos guía, creyendo que el Señor es el que tiene control de todo y de nuestra vida. Aleluya. Una consulta por conveniencia. Entonces él llamó al sacerdote y le dijo, tráeme el arca para ver qué es lo que Dios quiere, pero de momento yo no sé qué le pasó, que le dijo, no hagas nada, olvídate de eso, yo voy a decir lo que vamos a hacer aquí. Y a última instancia la victoria no se la llevó ni él, la gloria toda para el Señor, porque el texto me dice ahí al final, que el Señor dio la victoria. ¿Está conmigo aquí? Yo estoy fatigada, pero estoy bien. Número 1, un movimiento de fe. Número 2, ¿qué le dije? Una consulta por conveniencia. Número 3, un altar sin presencia. Un altar sin presencia. Vamos a continuar, los versículos 24, le dije que se mantuviera ahí porque vamos a estudiar ese texto. Voy a parafrasear algunas cosas y a resumirle, para ir al texto que quiero. En el juramento de Saúl, que comienza en el versículo 24. Mire, el rey Saúl, tenemos que estudiar bien. Yo le dije en el primer culto que esto está para un estudio. Lo voy a considerar estudiarlo bien, porque ahora en la predicación no puedo estudiarlo todo. Pero Saúl tenía como que varios tornillitos sueltos. Sí, porque él hizo un juramento al pueblo que antes de enfrentar a los enemigos, porque tenían que enfrentarse nuevamente, ninguno podía comer nada. O sea, que tenían que ir a la batalla con hambre. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo tú vas a luchar? Con hambre, hambrientos, estaban hambrientos. Y eso es lo que él hace ahí, del versículo 24 en adelante. Él le dice, todo aquel que coma, le va a caer maldición y va a morir. Así que no pueden comer hasta que vayamos, ¿qué? A la batalla. Porque lo que quería Saúl era ganar más tiempo. Pero el ganar más tiempo fue un gasto de energía a sus hombres. Pero ese es el desenfreno cuando no estamos en el orden de Dios y en la obediencia que Dios quiere. Tomamos decisiones así a lo loco. Un altar sin presencia, ¿por qué? Versículo 27, vaya conmigo. ¿Lo tiene? Sin embargo, Jonatán, escuche, mira esto. Recuerde que Jonatán no estaba con su papá, él estaba en otro lado. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro, pero uno de los soldados le advirtió: tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne, diciendo: maldito el que coma algo hoy.
y por eso los soldados desfallecen. Versículo 29, le dijo Jonatán: mi padre le ha causado un gran daño al país. Respondió Jonatán: miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se le arrebató al enemigo. Cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos. Aquel día, los israelitas mataron filisteos desde Micmax hasta Ayalón. Y como los soldados estaban exhaustos, ya fueron a la batalla, ya pelearon. Versículo 32, echaron mano al botín, agarraron ovejas, vacas y terneros, los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. Entonces le contaron a Saúl, voy a leer esta parte porque es importante: los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con la sangre. Son unos traidores, replicó Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. También les dijo: vayan y díganle a la gente que cada uno me traiga su toro o su oveja para degollarlos y comerlos aquí. Y que no coman ya carne junto con la sangre, pero para que no pequen contra el Señor. Esa misma noche, cada uno de ellos llevó su toro y lo degollaron. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó. Vamos a ir por parte. Primero, Jonatán probó miel. La probó. ¿Qué pasó cuando él probó la miel? Se le alumbró el rostro. A mí me gustó eso. Y que el escritor fuera tan enfático en eso. Porque si a él se le alumbró el rostro, quiere decir eso. ¿Sabe qué? Que no pecó. Que no alteró el mandamiento ni las órdenes de su papá, ni se fue por encima de las órdenes de su papá. Porque si se le alumbró el rostro, no es posible que haya pecado, porque entre el pecado y la luz, ellos no cuajan. Donde hay pecado no hay luz, o donde hay tiniebla no hay luz. Así que él no hizo ningún mal. Segundo, porque Jonatán no estaba en el momento que su papá dio la orden y no había escuchado lo que su papá había prometido. El mismo hijo sabía el desenfreno que su papá y al cual su papá estaba llevando al pueblo. Tanto fue así que fueron a la guerra. Ellos obedecieron al rey, obedecieron a Saúl, no comieron nada hasta ir a la guerra. Pero una vez se acabó la guerra, que encontraron comida, ¿qué hicieron? Obedecieron al rey Saúl, pero desobedecieron y pecaron contra Dios. Porque cuando hay desobediencia en el pueblo, hay un desenfreno terrible, hermano y hermana. Entonces comienzas a darle más valor a la voz del hombre que a la voz de Dios. ¿Está conmigo? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Yo voy a obedecer al rey Saúl, está bien, yo no voy a comer nada hasta que vayamos a la guerra. Pero una vez fuimos a la guerra, le obedecimos. Yo voy a comer de esa carne y me voy a comer con tu y sangre. Y eso era pecado contra Dios. Iglesia, y usted y yo debemos cuidarnos. Hoy día más que nunca, escuchar más la voz del hombre que escuchar la voz de Dios. Que ceder a los caprichos humanos, que no ceder a las cosas que Dios nos está hablando. Y Dios nos está llamando a la obediencia. ¿Y qué hizo Saúl? No hizo nada. Él no hizo nada. ¿Qué le dijo? Pues dile a esa gente que me traiga las vaquitas y las ovejitas para acá y nos las comemos aquí juntos. Pero bien comida, tú sabes, sin sangre. Usted está viendo la desobediencia y de un corazón rebelde. Nos ayude Dios. Pero se le ocurrió a Saúl levantar un altar. Cuando más lejos de Dios estaba ese hombre, se le ocurre levantar un altar. La historia no me revela, no me dice
¿A causa de qué fue que él levantó el altar? Si fue por la victoria que le dio al pueblo, o si fue por el perdón de los pecados que había cometido el pueblo. Ahí no lo dice. Usted trate de buscarlo, yo traté de buscarlo. Y usted sabe que en otras historias de otros hombres y mujeres que Dios levantó, ¿qué hacían ellos? Le levantaban un altar y le ponían nombre. Levantaban un altar y le llamaban según la experiencia que habían tenido. Pero en este caso no había nombre para ese altar, porque eso era un altar sin presencia. Era un altar donde no estaba la voluntad de Dios. Era un altar donde el fuego del Señor no se encendía. Y Dios nos está llamando, iglesia, a levantar altares en nuestros hogares donde la presencia del Señor se encienda. ¡Aleluya! Él no quiere altares sin presencia. Él quiere altares donde su fuego se encienda y no se consuma. Aleluya. Para la gloria de su nombre. Aleluya. Te adoro, Señor. No le puso nombre al altar, pero vamos más al frente. Vamos al versículo 37, ya vamos terminando. Mira, aquí en el versículo 37 hizo el altar y de momento quería saber Saúl qué era lo que tenía que hacer con los filisteos. Ahí sí quiso consultar, volvemos a lo mismo, consulta por conveniencia. Versículo 37, Saúl entonces le preguntó a Dios: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Pero de qué estás hablando si ya tú anteriormente le caíste encima? ¿Debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? ¿Y qué pasó? Pero Dios no les respondió aquel día. Porque donde a Dios no se le ha invitado a estar, no puede haber voz de Él. Porque donde hay un altar que no tiene presencia, tú no puedes escuchar la voz de Dios. Oh, bendito tú. Yo te adoro, Señor. No hubo respuesta del Señor. Porque la desobediencia nos aleja del plan y propósito de Dios. 4 y último. Dios está más interesado en tu obediencia que en los sacrificios. Y yo quiero que me acompañes al capítulo 15. Yo le dije al primer culto y se lo digo a ustedes, es la tarea de estudiar esta palabra. ¿Está conmigo? Capítulo 15. Porque Dios está más interesado, iglesia, en la obediencia de su pueblo que en los sacrificios que le podamos dar. Quiero leer del versículo 7 y voy a brincar varios textos, pero usted me sigue. En este capítulo 15, el Señor a través de Samuel le da unas instrucciones a Saúl. Mira si la desobediencia de Saúl era tanta que a través directamente el Señor no le hablaba. Usted lo ve ahí en la historia, no le hablaba directo. Como en otros casos, otras historias, como era David, que Dios le habló directamente. Tenía que usar a Samuel. Y le dio las instrucciones de atacar esta tierra, a estos hombres, matarlos a todos, no dejar nada vivo, no coger nada. Vamos a ver qué fue lo que hizo Saúl. Dice el versículo 7, Saúl atacó a los amalecitas, desde Havilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl,
pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Vamos al versículo 13, porque ahí Samuel llegó donde Saúl. Cuando Samuel llegó a Saúl, le dijo: que el Señor te bendiga. Mira lo que dice Saúl: he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significa esos balidos de oveja que me parece oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. No dijo al Señor nuestro Dios, dijo al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. Basta, le interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste manos del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? Y esto te lo pregunta a ti también, iglesia. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado las palabras del Señor, Él te ha rechazado como rey. Versículo 24. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Y miren la excusa más grande que ha dado aquí. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se le arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Iglesia del Señor, Dios está más interesado en tu obediencia que en los sacrificios. Vivir en desobediencia es lo mismo que seguir a otros dioses. Vivir en desobediencia es lo mismo que seguir todo aquello que a Dios no le agrada. Es lo mismo que darle la espalda al Señor. Tengo que decirte que fue la desobediencia lo que alejó a Saúl del propósito de Dios. Y en este día el Señor nos está recordando lo importante que es caminar agarrados de Él y obedeciendo sus palabras. Porque la desobediencia nos aleja del propósito eterno. Un hombre llamado por Dios, un hombre escogido por Dios. Y Dios no cambió de planes. Dios no cambió los planes que tenía con Saúl. ¿Quién los cambió? El mismo Saúl. Permitió que el propósito de Dios no se cumpla en su vida. Dios no cambió de planes.
la desobediencia en su corazón, el coraje, el querer hacer lo que a él le daba la gana, por decirlo así, lo alejó del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios se siguió cumpliendo, no con él, pero se cumplió el propósito de Dios. Y el Señor nos llama en este día, porque aquellos que no están dispuestos a dejarse gobernar por el Señor, no pueden gobernar nada en esta vida. No pueden ni gobernar su propia vida. ¿Tú sabes lo que es eso? Si tú no estás dispuesto a que el Señor gobierne tu vida, a que el Señor gobierne tus planes, tú no puedes gobernar nada. No tienes la capacidad para hacerlo. Porque Dios debe ser el primado en nosotros. Ponte de pie. El Dios de Israel no miente ni cambia de parecer, porque Él no es hombre que se arrepienta de lo que Él habla. Y en esta hora yo te invito a que tú puedas reflexionar en esta palabra que Dios ha hablado a nuestros corazones, que es una palabra dura, por decirlo así, por las situaciones que pasan en ella. Pero a la misma vez la podemos aplicar a nosotros, a no cometer los mismos errores que cometió el rey Saúl. Así que te invito ahí a cerrar tus ojos y a reflexionar en ella. Y con esto no le estamos tirando tierra a Saúl, porque él fue un ser humano, cometió errores. Y Dios intervino en muchos momentos de su vida, pero él no escuchó el consejo de Dios. Él permitió que su corazón se endureciera. Y esta historia está para que nosotros aprendamos y que nosotros nos cuidemos, porque podemos caer en lo mismo. Y el Señor nos advierte y el Señor nos lanza una alerta de cuidar nuestros corazones, de no permitir que las circunstancias endurezcan nuestro corazón y nuestras mentes, la nublen. Ahí donde está, puedes hablar con Dios antes de comenzar a adorar al Señor y decir: Señor, ayúdame a mantenerme firme en ti, Dios, velando en todo momento, Padre amado. Que mi corazón no se contamine por las influencias de alrededor. Que mi corazón se mantenga limpio delante de tu presencia. Que yo pueda obedecer tu voz, Señor. Que yo pueda obedecer tu palabra. Ayúdanos como iglesia. Tú nos llamas, Dios, en esta hora a obedecerte a ti. Gracias, Dios, porque podemos adorarte, porque te podemos servir con deleite, con regocijo. Gracias, Dios, porque queremos estar en tu altar, pero un altar lleno de tu presencia. Que esa presencia se mantenga viva en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adora al Señor. Te invito a que puedas ahí adorarle mientras reflexionas en esta palabra. Aleluya, sí Señor, sí Señor. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Mire, cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por
transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Gracias, Señor, por tu presencia, aleluya. A ti te adoramos, a ti te exaltamos, Señor. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas. Sí, Señor. Gracias, Dios. No hay otro nombre igual, mi Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, Toda la gloria es tuya. tuya es la gloria. Todo poder y autoridad, Tuyo el Señor. poder, Te pertenece solo a ti, aleluya. poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable es él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, Díselo al Señor. incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino,
nombre como el tuyo, Señor. No hay otro nombre como el tuyo, Señor. Por eso te adoramos y te bendecimos. Y en esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra a nuestros corazones. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque tú sigues siendo el mismo Dios, ayer, hoy y por siempre. Gracias porque te tenemos a ti. Tú nos guías, tú nos cuidas, tú nos cubres, Señor, en esta hora. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, aquellos que están a través del Facebook Live, cúbreles, Dios. Bendícelos, Señor amado. Si no te conocen, que se abracen a ti, Señor. Que abran sus corazones para recibirte en esta hora, en el nombre de Jesús. Tú, a través de tu Espíritu Santo, tocas los corazones en esta hora. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos a retenerla, Dios, en nuestras vidas, a ponerla en práctica, a modelarla y a ser los hombres y mujeres que tú anhelas que seamos. Estamos en tus manos, Señor. De ti dependemos. Ahora saldremos de aquí, pero sabemos que tu protección y tu cuidado estará con nosotros y seguirá con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice a mis hermanos conectados a través del Facebook Live. Cúbreles también, que sientan como tú les abrazas. Esta palabra llega. Tu palabra no la detiene nadie, Señor, sino que hace lo que tú le envías a hacer. Es en esta hora que te damos la gloria, la honra y el honor a ti, porque solamente tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre.